Primero de todo, muchas gracias a la escuela por organizar esta jornada y a Diana en particular, que ha sido la que la ha coordinado. Y bueno, yo voy a hablar en por el tema de acotar un poco el tiempo y ser breve, voy a hablar del impacto que va a tener el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, en principio en esta primera intervención desde la perspectiva de la Unión Europea. Y bueno, esto es así porque COAG, que es la organización a la que represento, representa en España a personas agricultoras y ganaderas. Entonces, como tenemos poquito tiempo de entrada, hablaré desde la perspectiva de la Unión Europea, concretamente del Estado español, y si luego en el turno de preguntas surge alguna cuestión, pues comentamos algo más. Entonces, bueno, quería empezar poniendo el foco sobre que, a pesar de que seguramente para todas y todos los que estamos aquí, el comercio internacional entre estos bloques de países y en general, ¿no?, a nivel internacional ya es suficientemente voluminoso y amplio, no debería tenderse a aumentarlo ni mucho menos, casi a reducirlo, digamos que tendríamos que tender, pero en cualquier caso, aunque para nosotros sea muy voluminoso y exagerado, para las empresas que se dedican, para los operadores que se dedican al comercio internacional, nunca es suficiente. Ellas siempre van a querer ganar más cuota de mercado y colocar más producto en los países en los que ya lo están colocando o en otros nuevos. Para eso surgen este tipo de acuerdos comerciales y concretamente, en particular, lo que pretenden estos acuerdos comerciales, como adelantaba un poco Paul en su primera intervención, es en derribar una serie de barreras que ahora mismo están impidiendo que estas empresas puedan aumentar su cuota de mercado y ganar más dinero. ¿Cuáles son estas barreras concretamente para el sector agroalimentario y concretamente en el caso europeo las que pretende derribar la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, pues las agrupamos en tres grandes grupos. Por un lado, las que llamamos barreras arancelarias, los aranceles, que son una especie de impuestos que se aplican sobre la materia prima que se importa desde la Unión Europea y que este gravamen sobre el producto agroalimentario importado encarece la mercancía y disuade de alguna manera a las empresas que quieren comercializar con este producto. Un primer tipo de barrera. Otro segundo grupo de barreras son las que llamamos barreras técnicas o barreras no arancelarias, que son aquellas que se derivan del cumplimiento de una normativa. Concretamente, para el sector agroalimentario, hablaríamos del cumplimiento de toda aquella normativa que tiene que ver con lo que llamamos el modelo de producción europeo. Toda aquella mercancía, aquel producto agroalimentario que no cumpla con esta normativa, se encuentra con esta barrera porque no puede entrar en territorio comunitario y venderse, comercializarse y consumirse tal y como lo hacen los productos que se producen en la Unión Europea. Y el tercer grupo de barreras que pretende derribar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en relación con lo agro son las denominaciones de calidad. Ahí os pongo dos ejemplos de sellos, ¿no?, las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas, que son bastante reconocidas por parte de la ciudadanía europea y son marcas protegidas de alguna manera por la legislación que aplica en la Unión Europea y que identifican nombres que se vinculan a productos que han sido producidos con unas condiciones concretas y vinculadas a un territorio concreto de la Unión Europea. Entonces, como decíamos, estos tres grandes grupos de barreras son las que este acuerdo comercial de la Unión Europea y el Mercosur, así como otros acuerdos comerciales también, pretenden derribar para aumentar el nivel de intercambios internacionales entre ambos grupos de países. Y claro, si se derriba estos tres grupos de barreras, se rompe esa especie de dique de contención que evita que entre más producto en nuestro territorio. ¿Qué sucede en el momento en el que se derriban esas barreras? Pues que se rompe ese dique de contención y se produce una especie de inundación, entre comillas, es una metáfora, de producto que va a entrar en mayor medida de lo que ya lo está haciendo, porque ya está entrando mucho producto procedente de Mercosur, pero todo este producto que entrará si se derriban esas barreras vendrá a desestabilizar el ya frágil equilibrio que tenemos en el mercado agroalimentario en cuanto a precios de la Unión Europea. Esto es tan así que la propia Unión Europea, en sus negociaciones con el Mercosur, lo reconoce abiertamente, introduciéndolo en su acuerdo de principio y denomina a los sectores a los que prevé que se va a dañar mucho con la firma de este acuerdo, los denomina sectores sensibles. ¿Y cuáles son esos sectores sensibles en el caso del mercado de los sectores agroalimentarios
en la Unión Europea? Pues se identifican 6 en concreto. El azúcar, el arroz y dentro de los ganaderos la carne de vacuno, la carne de porcino, la carne de ave y la miel. Y entonces voy a centrar un poco la siguiente parte de mi intervención en explicar concretamente sobre uno de estos sectores, que es la miel, cómo va a influir la eliminación de estas barreras en concreto para que nos hagamos una idea de cómo va a impactar la eliminación de todas estas barreras para todos estos sectores. Y he elegido la miel porque el sector apícola, a pesar de que tiene muy poca relevancia desde el punto de vista económico, sobre todo comparado con el resto de sectores que se han identificado como sensibles, la realidad es que, aunque tenga poca relevancia económica, lo cierto es que actualmente en España tenemos casi 3 millones de colmenas gestionadas por 33.833 personas o familias que se dedican a la apicultura. Y bueno, tendrá poca relevancia económica, pero sectorialmente es muy importante. Y aparte, el sector aporta otra serie de externalidades positivas a la Unión Europea y a España en concreto en nuestro caso, como es el aporte en cuanto a fijación de población en el medio rural o el innegable valor medioambiental que aportan nuestras abejas en cuanto a la polinización de cultivos. Entonces, bueno, quería un poco centrar esta parte de la intervención en la miel y en el sector apícola porque a pesar de que las evaluaciones de impacto que hace la Comisión Europea u otros organismos o entidades nunca se suele hablar del sector apícola porque tiene poca importancia económica en relación con el resto de sectores, pues para nosotros tiene mucha importancia. Entonces, recapitulamos y volvemos a los 3 grandes grupos de barreras que trata de derribar el Mercosur y vamos a ver cómo afecta concretamente al caso de la miel. En el caso de los aranceles, el arancel que soporta la miel que entra de los países procedentes de los países del Mercosur, ¿no? La miel que entra en territorio europeo, tiene que soportar un arancel del 17,3%. Este 17,3%, como explicábamos, encarece la mercancía, la miel que entra en territorio europeo y, por tanto, disuade a los operadores de poner más miel en el mercado comunitario. La reducción de arancel que se va a llevar a cabo en el caso de la miel es eliminarlo completamente. Va a pasar a ser del 0%. Y claro, como decíamos, se identifica que se va a convertir en un sector sensible porque esta eliminación del arancel va a provocar que entre mucho producto en España, en la Unión Europea, y que se desestabilice el mercado. Entonces, ¿qué hace la Unión Europea en negociación con el Mercosur para proteger de alguna manera el impacto que va a haber sobre este sector sensible? Dice, bueno, pues vamos a poner un cupo, un número de toneladas que van a entrar a 0% de arancel y a partir de ese límite, ¿no?, superior, se volverá a aplicar ese arancel del 17,3% para de alguna manera disuadir o paliar el impacto tan grande que va a tener sobre los precios de mercado comunitario. ¿Qué sucede? Que el cupo que se ha establecido para la miel en la Unión Europea es de 45.000 toneladas, pero es que resulta que actualmente ya están entrando de manera bastante estable procedente de los 4 países del Mercosur una media de 35.000 toneladas anuales a lo largo de los últimos años, con lo cual, de facto, este cupo no sirve de nada, porque todo lo que ya está entrando va a entrar a 0% de arancel, con el consiguiente perjuicio para el sector a nivel comunitario. El siguiente grupo de barreras, las denominaciones de calidad. Como decíamos antes, pues son esos nombres, ¿no?, que se vinculan a un producto y que están protegidos por legislación comunitaria para que sean identificados por parte de las personas consumidoras. Bueno, pues en el acuerdo del Mercosur se ha decidido proteger un número determinado, el 25% aproximadamente, de las denominaciones de calidad que hoy en día están reconocidas por la legislación europea como denominaciones de calidad protegidas. De todas estas que existen registradas, ¿no?, reconocidas por parte de la Unión Europea en la actualidad, 36 en la Unión Europea corresponden a miel de diferentes países del conjunto de la Unión que se identifican como denominación de origen protegida o como indicación geográfica protegida. En España, de estas 36, hay 6 en la actualidad. Bueno, pues el principio de acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, de estas 36 que existen en toda la Unión Europea, únicamente va a proteger a 2, y de ellas ninguna es española. ¿Qué significa esto a efectos prácticos? Bueno, pues que un operador que traiga miel, por ejemplo, de Argentina, un poco parecida a miel de la Alcarria, por poner un ejemplo, que es una denominación de origen que se conoce mucho en nuestro territorio, va a poder colocar miel denominándola miel de la Alcarria en los mercados europeos sin que esto suponga ningún
ninguna penalización desde el punto de vista legal y, por supuesto, con unas calidades diferentes a la miel de la Alcarria y unos precios muy diferentes a los de la miel de la Alcarria. Y, en tercer lugar, la eliminación de las barreras técnicas. La barrera técnica derivada del cumplimiento del modelo de producción europea más importante que afecta a la apicultura es que en la Unión Europea está prohibido el uso de antibióticos para el tratamiento de colmenas en caso de que tengan cualquier tipo de afección bacteriana. Y aquí me quiero detener un instante porque, bueno, en los países del Mercosur y en otros países del mundo, entonces, claro, aquí existe un problema, ¿no? Si aquí está prohibido, en otros países está permitido, pero queremos aumentar el nivel de exportaciones, ¿cómo derribamos esa barrera? Bueno, y decía que me quería detener un momento en esto porque de aquí a que se firme el acuerdo definitivo nos vamos a hinchar a oír esta frase. No os preocupéis, porque todas las importaciones deberán cumplir rigurosamente las normas de producción de la Unión Europea. Y bueno, esto es así y no es así, pero a la larga va a ser así, y os explico por qué. Porque la forma que va a tener la Unión Europea de que se cumplan rigurosamente las normas de producción y se permita a la vez la entrada de producto de otros países producido en otras condiciones, va a ser cambiar las normas de producción de la Unión Europea. Aquí os pongo dos documentos, uno que se publicó hace ya bastantes años por parte de la Comisión, era una guía, y otro que es, bueno, la cabecera de un reglamento comunitario que se publicó en el año 2018, que implica que desde el año 2018 ya está entrando en territorio comunitario partidas de miel procedentes de otros países del mundo con residuos de antibióticos, porque este reglamento lo permite. Y claro, esto abre la puerta a que, por supuesto, si está entrando miel con residuo de antibiótico, ¿quién le va a decir a los productores y las productoras de la Unión Europea que ellos no pueden producir con antibióticos? No sé si me explico. La cuestión es que todo esto, todos estos acuerdos comerciales, en cuanto al tema de barreras técnicas, abren la puerta a un cambio de modelo de producción en la Unión Europea. No solamente en concreto hablamos de antibióticos en miel, sino de antibióticos en otro tipo de productos ganaderos, como la carne, la leche, los huevos, etc. El uso de desinfectantes o higienizantes para el lavado de canales, de carne en los mataderos y salas de despiece. Esto fue una concesión que se hizo en el acuerdo, en las negociaciones del TTIP, que ni siquiera está firmado todavía, o el CETA, la autorización de determinados desinfectantes. Abrirá también la puerta al cambio de normativa en cuanto a bienestar animal en granja o bienestar animal en el transporte, por poner otro ejemplo, cuestiones medioambientales, otro tipo de cuestiones como los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, o, por poner también otro ejemplo muy concreto que es bastante conocido, el tema del uso de la ractopamina, que es un promotor del engorde del ganado, que en otros países del mundo se utiliza con regularidad y en la Unión Europea, por ahora, parece ser que está prohibido, sigue prohibido, aunque os adelanto que se acabará permitiendo. Porque, como decía, el gran problema de estos acuerdos comerciales es que se vulnera el derecho a la soberanía alimentaria porque todos estos cambios de modelo de producción ni los conoce la ciudadanía, ni han sido demandados por la ciudadanía. Los únicos que quieren estos cambios de modelo son las empresas, porque a mí siempre me gusta un poco terminar diciendo que poco importa quién tenga la legislación más exigente, porque las empresas van a aprovechar este requerimiento de cooperación entre países para mejorar los intercambios comerciales para efectivamente que todas las legislaciones caigan a mínimos y ellos puedan seguir ganando dinero, que es lo que realmente les importa. Y bueno, he ido muy deprisa, me he centrado mucho en la perspectiva europea y bueno, os pido que si ha habido algo que no ha quedado claro o que queréis que profundice o alguna otra perspectiva que queréis que comentemos, pues me hagáis alguna pregunta en el turno de preguntas. Muchas gracias.